Vamos a explicar en este vídeo cuáles son los fundamentos de la notación, de las potencias, y para ello vamos a partir de algo que ya conocemos, que hemos estudiado en el tema anterior, que es la notación de factorial. Nosotros vimos que para escribir de una forma acortada 5 por 4 por 3 por 2 por 1 utilizamos la notación 5 factorial, donde este 5 era el primer elemento de esta secuencia de productos y el factorial indica que estoy multiplicando desde este número hasta que encuentro el 1 por todos los naturales que hay en medio. De tal manera que 6 factorial era 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Bueno, pues con la misma idea de acortar productos, pero en lugar de productos de números que van decreciendo, números naturales que van decreciendo, tenemos otra notación para indicar el producto de un número por sí mismo, un número repetido de veces. Es decir, que si quiero acortar una expresión como esta, entonces no utilizaré un factorial, porque aquí el número se repite, sino que utilizaré una potencia. ¿De acuerdo? Lo que haré será indicar con el número de abajo cuál es el número que se está multiplicando por sí mismo y con el número de arriba el número de veces que se está multiplicando por sí mismo. Aquí podemos ver que hay un total de 5 seises, 1, 2, 3, 4 y 5, y ese es el número que colocaremos arriba. Al número de abajo lo llamaremos, al número de abajo lo vamos a llamar base y al número de arriba lo vamos a llamar exponente. Ahora después veremos cuáles son las limitaciones que tenemos para la base y para el exponente, si es que hay alguna, ¿vale? Y veremos cómo operar con esto. Pero esta es la base, la idea fundamental de la notación con una potencia, que es indicar de una manera corta un producto repetido de un número por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que no es? Esto que hemos visto ahora podríamos acortarlo diciendo qué es lo que acabamos de ver, que es la notación de potencia. Y ahora, ¿qué es lo que no es? ¿Qué no es? Bueno, pues lo que no es una manera corta de indicar un producto entre este número y este otro, ¿vale? Entonces, 6 elevado a 5 no es una forma de indicar 6 por 5, por dos motivos muy sencillos. Uno de ellos es que 6 por 5 no es más largo que 6 elevado a 5, ¿vale? Se tardaría prácticamente lo mismo en escribir uno que otro. Y no vas a crear una notación nueva solo para representar otra cosa que ya es muy corta en sí misma, ¿vale? Esa es la forma fundamental, ¿de acuerdo? Y luego porque 6 por 5 en realidad lo que indica es una suma reiterada. Lo que indica es una suma reiterada, lo puedes pensar como una suma de este número, el primero de ellos, el número de veces que indica el segundo, o viceversa, el segundo de ellos, una suma reiterada de veces tantas como indica el primero. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que no son iguales, y además de ver lo que no son iguales, sí podemos establecer una analogía, un paralelismo entre una cosa y la otra, ¿vale? Vemos que 6 elevado a 5 me indica un producto reiterado. Ya hemos indicado cómo es el producto de la base por sí misma, el número de veces que indica el exponente, mientras que 6 por 5 lo que me indica es una suma reiterada. ¿Vale? Entonces vemos que no son iguales, aunque es verdad que tienen que ver en que es un proceso repetido, pero este indica un producto, mientras que este otro perdón, indica una suma.